salvar a la revolución misma. Todos los días había que combatir contra las agresiones y los planes de agresiones del imperialismo y de los propios enemigos internos, la propia contrarrevolución interna. Era el momento en que además se destruía la maquinaria del viejo poder y se organizaba el nuevo Estado. Se requería entonces de decisiones rápidas, al margen de cualquier actividad burocrática o gestión administrativa burocrática que trabaran las soluciones urgentes para resolver los problemas del pueblo. Y es por ello que se necesitaba un poder centralizado, como fue la decisión sabia que se tomó, en que las funciones legislativas, ejecutivas y administrativas estuvieron concentradas en el Consejo de Ministros. Pero que hay que decir que aún así siempre se gobernó con el apoyo popular. Se establecieron consultas en las grandes plazas de las entonces 6 provincias del país, donde la dirección del país, del gobierno, de la revolución, consultaba y decidía con el pueblo las decisiones más trascendentales de ese momento, tanto de los problemas nacionales como de los internacionales. Recordar las 2 grandes manifestaciones de las declaraciones de La Habana. Recordemos eso. Las visitas de Fidel a la universidad a conversar las leyes con los estudiantes. Recordemos eso como una de las fórmulas de consulta popular y de participación de las grandes masas revolucionarias del pueblo en esas tomas de decisiones del gobierno. Recordemos que con el pueblo se llevaron a cabo y se garantizaron las grandes tareas estatales del momento. La alfabetización, las campañas de donación de sangre, de vacunación masiva, la distribución de alimentos, los censos para facilitarlo, las grandes zafras del pueblo, principal economía de aquel entonces del país, la organización de todo el pueblo para la defensa de la revolución misma. O sea, estos son ejemplos de cómo, a pesar de que estaba centralizada las decisiones gubernamentales en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, siempre se consultó con el pueblo y además, como esencia de todo ello, las leyes mismas que se aprobaban, todo eran en beneficio de las grandes masas populares, del pueblo mismo. Aquí hay un antecedente de una intervención del compañero Fidel, nada más y nada menos que el 9 de abril de 1959, que yo me permito citar textualmente, para darnos cuenta cómo desde esa época tan temprana ya el compañero Fidel avisoraba lo que podía ser la futura participación del pueblo y el concepto de elecciones que nosotros debíamos organizar. En aquel momento la contrarrevolución y los enemigos externos nos reclamaban elecciones inmediatas. Querían cortar rápidamente la capacidad de la dirección de la revolución para hacer cosas. En ese acto, y cito textualmente, el compañero Fidel señaló: somos y nos consideramos mucho más democráticos que esos que están hablando de elecciones, porque esos quieren elecciones como antes, y nosotros queremos elecciones completamente distintas a las de antes, porque esos quieren politicaría, y nosotros queremos crear en el pueblo una conciencia contraria a la politiquería. Queremos que cuando las elecciones vengan, todos los niños tengan escuelas y nadie pueda venir a comprar un voto ofreciéndole una beca al hijo de un obrero o de un campesino o de una familia humilde. Nosotros queremos que cuando las elecciones vengan, todos los cubanos tengan trabajo y perciban un sueldo decoroso y no pueda venir nadie a ofrecerle 5 pesos a un ciudadano hambriento para comprar la cédula. Lo que hay que hablar ahora es de acabar con el desempleo, acabar con el analfabetismo, con la miseria, acabar con la pobreza. Cuando el pueblo sepa escoger, sentenciaba Fidel, y sepa elegir, cuando el pueblo no esté pasando hambre, cuando el pueblo vote libremente, escogerá siempre los mejores, anticipándose ya desde ahora a lo que ocurre en nuestras elecciones. A partir de ese momento,
digamos, se establecieron varias formas de gobierno, respondiendo a las etapas, a las circunstancias de las situaciones coyunturales que se presentaban. Digamos que en la etapa 59-60 se organizó el gobierno de los comisionados, integrados por 3 personas que tenían las facultades y las funciones de los antiguos alcaldes. Del 61 al 65 se organizaron las juntas de coordinación, ejecución e inspección, las llamadas JUSEI, que actuaron como un nuevo tipo de gobierno local que Blas Roca en su momento consideró como una nueva forma de poder estatal para incorporar a las masas trabajadoras del país a la función de gobernar. Y en la etapa del 66 al 75 se constituyeron las administraciones locales o poder local bajo la dirección de una coordinadora nacional del poder popular. Estas instituciones se consideraron como una escuela de administración y un modo de resolver los problemas locales. Incluso desde ese momento ya se comenzó a plantear la necesidad de centralizar las funciones del Estado, lo que ocurrió mucho tiempo después. Sus representantes a escala del municipio incluso se elegían en centros de trabajo y cooperativas campesinas y rendían cuenta al pueblo. Después vinieron otras etapas ya más esclarecedoras. Todo este proceso de institucionalización es a partir de 1970, pasada la zafra del 70, se toma la decisión de fortalecer el partido mismo, se crea el aparato central del Comité Central, se definen sus funciones, las organizaciones de masa organizan sus congresos y llegamos entonces al momento en que el país, que se ha recuperado económicamente también, se puede plantear la necesidad de reestructurar el comité, el Consejo de Ministros y crear su comité ejecutivo, de acordar la comisión que va a organizar la experiencia de Matanzas y llegar entonces de esa manera al 2 de diciembre de 1976. Perdón, 2 de diciembre de 1976, ¿no? Sí. En que, y con ello termino, el compañero Fidel resume en la propia Asamblea Nacional, la primera Asamblea Nacional, lo más importante de todo ese proceso. Y cito al compañero Fidel: en este acto trascendental e histórico, del cual todos somos testigos vivientes, cesa el periodo provisional del gobierno revolucionario y adopta nuestro Estado socialista formas institucionales definitivas. No es que nuestra revolución adquiera por ello un carácter popular. Nuestro proceso revolucionario fue, desde el principio, profundamente popular y estuvo sólidamente enraizado en las masas. El primer acto soberano del pueblo fue la revolución misma. Y se preguntó en ese momento: ¿quién puede negar que este proceso que hoy culmina constituye un avance capaz de enorgullecernos a todos, un ajuste de cuenta con la historia y con nuestras conciencias revolucionarias, el cumplimiento feliz de un deber sagrado que surgió en el Moncada mismo y prueba inequívoca de la fidelidad de nuestra revolución a los principios? Solo nos resta un acto formal: expresar que en este instante el gobierno revolucionario transfiere a la Asamblea Nacional el poder que desempeñó hasta hoy. Con ello, el Consejo de Ministros pone en manos de esta Asamblea las funciones constituyentes y legislativas que ejerció durante casi 18 años, que es el período de más radicales y profundas transformaciones políticas y sociales en la vida de nuestra patria. Y concluyó Fidel: que la historia juzgue objetivamente esta época. 30 años después estamos hablando precisamente de todo ese proceso que culminó el 2 de diciembre de 1976 con la constitución de la primera Asamblea Nacional del Poder Popular. Un proceso que tuvo como antecedente directo, tal como decía Lescano, en la experiencia desarrollada en la creación del Poder Popular en Matanzas en 1974. Con nosotros está José Arañaburu, uno de los fundadores de aquella experiencia, pero antes de que él nos hable, yo les propongo